Si tienes una LLC en Estados Unidos y no vives allí, probablemente estés en una de estas dos situaciones. Número 1, estás pagando impuestos que no deberías pagar. O 2, estás aterrorizado con que el IRS, la Hacienda Americana, venga a tocarte la puerta y tengas problemas. Y en ambos casos el problema es el mismo. Tu asesor fiscal o tu contador no tiene ni idea de cómo funciona una LLC para no residentes en Estados Unidos. Hoy te voy a explicar exactamente cuándo un extranjero paga impuestos en Estados Unidos y cuándo no. Y al final vas a entender por qué la mayoría de emprendedores que tienen una LLC viven con un miedo irracional que no es necesario o están pagando impuestos y tirando dinero a la basura en Estados Unidos cuando no deberían. Quédate hasta el final porque te voy a dar la palabra exacta que puedes buscar para entender este concepto y verificar todo lo que digo. Antes de hablar de impuestos necesitas entender cómo te ve el gobierno de Estados Unidos o el IRS como un extranjero que no vive allí, porque no es lo mismo ser americano que ser tú. Si no eres ciudadano estadounidense, no tienes green card, no tienes residencia allí, no pasas más de 183 días al año, para ellos eres lo que llaman un non-resident alien, un NRA. Y básicamente en español significa extranjero que no vive allí. ¿Y por qué importa esto? Porque Estados Unidos tiene dos formas completamente diferentes de cobrarte impuestos. Una es a través del régimen pasivo, ya sean dividendos, royalties, intereses, básicamente dinero que recibes cuando no haces un trabajo activo. Y el régimen activo son básicamente ingresos de tu negocio o de tu trabajo. Vendes algo, facturas con tu LLC y aquí es donde empieza toda la confusión. En todo esto siempre hay muchas opiniones, hay pocos conceptos claros, se hablan muchas cosas. Seguramente te dijeron si vendes, con una LLC, hay este hack mágico que no pagas impuestos, pero si vendes a clientes americanos, cuidado que tienes que pagar impuestos allí. O si tú tienes la LLC registrada en Wyoming, tienes que pagar impuestos en Wyoming. Si cobras en dólares americanos, aunque sea a clientes de fuera, pero tienes un banco en Estados Unidos, tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. Y luego está en el otro extremo, con una LLC ya es el hack mágico de pagas un 0% de impuestos. Todo esto es falso, o como todo en fiscalidad, parcialmente cierto, y lo que es incompleto en fiscalidad, pues te puede costar mucho dinero o puedes estar con preocupaciones que no son necesarias. La realidad es esta, que tu ingreso provenga de fuentes americanas o de ventas en territorio estadounidense no significa que tengas que pagar impuestos ahí. Entonces, ¿qué determina si pagas impuestos o no? Es una sola palabra y esta es la que puedes buscar en Google para informarte. Es si eres EDBUS o no eres EDBUS. EDBUS significa Engage in a Trade or Business in the United States. Significa si estás involucrado en un negocio dentro de los Estados Unidos. Y esta es la palabra mágica, es el concepto que el 90% de asesores de España o Latinoamérica o otros países no entienden, porque tienen la mentalidad de que una LLC opera más o menos como una SL, una sociedad limitada. No es el caso en Estados Unidos. La LLC es otro concepto de empresa, es una pass-through company, que significa que es una entidad transparente. Cómo se pagan impuestos es otro concepto y no tiene nada que ver. Y muchos asesores americanos locales muchas veces no están acostumbrados, no saben cómo opera una LLC para un non-resident alien, una persona no residente y extranjera que no tiene nada que ver con los Estados Unidos, y lo conciben como el resto de sus clientes que son locales, entienden que tienen que pagar en el estado, pero no es así. Tienes que asesorarte con alguien que esté acostumbrado a trabajar con LLCs, con propietarios que no son residentes en Estados Unidos, para que entienda perfectamente cómo funciona. El concepto EDBUS funciona así. Como extranjero no residente solo pagarás impuestos en Estados Unidos por tus ingresos de negocio si estás operando ese negocio dentro de los Estados Unidos. ¿Y cómo determina el IRS, la Hacienda Americana, qué es operar dentro de los Estados Unidos? Es con una pregunta simple. Si tú no estás allí, obviamente si estás allí físicamente operando, ya olvídate, eres EDBUS automáticamente, porque tú estás implicado en el negocio en suelo americano. La pregunta es simple, ¿tienes agentes dependientes en Estados Unidos? Un agente dependiente es alguien que trabaja tan cerca de ti que representa una extensión de tu empresa. Es decir, empleados directos, por ejemplo. Contratistas que trabajan exclusivamente para ti. Socios operativos que trabajan para ti de forma exclusiva o casi exclusiva. Si tienes oficinas en los Estados Unidos con gente, con empleados. Si tienes a alguien así en territorio americano, se considera que está haciendo cosas sustanciales para tu empresa. Entonces, eres EDBUS y tienes un agente dependiente, es decir, una extensión
extensión de tu empresa allí. Así que, en ese caso, pagas impuestos. Pero si no tienes agentes dependientes en Estados Unidos, el resultado es que no pagas impuestos. Da igual que tu LLC esté en Wyoming, en Delaware, en Florida, vendas a clientes americanos, internacionales, tu dinero esté en un banco en Nueva York, hosting de la página sea de California, nada de eso te convierte en EdBoost, nada de eso es una extensión de tu empresa. Ahora te voy a dar un ejemplo que lo aclara todo y vamos a ver como una de las zonas más discutidas y uno de los negocios que se hacen en Estados Unidos que pueden tener más zonas grises o más dudas en este caso es Amazon FBA o e-commerce, ¿vale? Vamos a ver cómo afecta esto, si te hace EdBoost o no te hace EdBoost. Imagina que eres de Colombia o de España, tienes tu LLC, compras con tu LLC a los productores de China, los envías al almacén de Amazon en Texas y Amazon los guarda y los empaqueta allí y luego los envía a los clientes finales. Y tú al final cobras en tu cuenta de Amazon. Pregunta es, ¿aquí pagas impuestos en Estados Unidos? La respuesta es no. Porque en este caso Amazon no es un agente dependiente de tu empresa. Amazon tiene su propio negocio, tiene millones de clientes, tú eres uno más, sus empleados no son tus empleados, son empleados de Amazon y responden a Amazon y los almacenes no son tuyos, son de Amazon. Tú simplemente contratas un servicio a Amazon. En este caso, esta empresa es un agente independiente que nada tiene que ver contigo, no es una extensión de tu empresa, lo que te convierte en no EdBoost y entonces no pagas impuestos federales a los Estados Unidos. Y sí, aunque vendas millones de dólares a clientes americanos, aunque el producto salga físicamente de los almacenes de logística de Amazon desde Texas y aunque el dinero llegue a una cuenta bancaria en Estados Unidos, no eres EdBoost, no pagas. Y ahora viene donde las cosas se empiezan a complicar y una pregunta que me hacen mucho. ¿Y si tengo un almacén propio en Estados Unidos, pago impuestos o no pago impuestos? Si en lugar de usar el servicio Amazon FBA tienes tu propio almacén, la respuesta corta es que pagas impuestos en Estados Unidos. Y es importante aquí que entiendas por qué. Porque en este caso ya no es un agente independiente, sino un agente dependiente. Cuando tú tienes tu propio almacén o usas un almacén que trabaja exclusivamente para ti, tienes un lugar fijo de negocio en Estados Unidos, tienes agentes dependientes, probablemente empleados, que trabajan exclusivamente para ti. Esos empleados hacen actividades sustanciales para tu negocio y en ese caso, si pagas impuestos federales a los Estados Unidos, eres EdBoost. Hay mucha gente que habla de esto de, bueno, si no eres EdBoost, olvídate. Bueno, ¿qué pasa cuando lo eres? Porque puede que por la naturaleza de tu negocio o te interese o tengas que ser EdBoost sí o sí. Si eres EdBoost, se considera que tu ingreso es Effectively Connected Income. Y eso se graba igual que si fueras un ciudadano americano. Ahí en ese caso, mucho cuidado. Son casos muy específicos que tengas sustancia en los Estados Unidos, entonces hay que ver exactamente si te compensa o no te compensa tener tu propio almacén o tener unas oficinas con empleados o si es rentable para tu negocio y optimizando fiscalmente allí, tu negocio puede funcionar perfectamente. Entonces, lo que pagarás será como ciudadano americano y las tasas van progresivamente desde el 10% al 37% de impuesto federal. Dependerá en qué estado estés. Si estás en Florida, en Wyoming, por ejemplo, hay un 0% de impuesto estatal y en estados como California ese impuesto estatal puede subir por encima, puede ser el 37% del federal más un porcentaje, depende de lo que ganes. Para hacer un ejemplo rápido, imagínate que tu e-commerce con un almacén en Texas genera $150,000 en un año, entonces lo que pagarías progresivamente te quedaría aproximadamente unos $28,000 de $150,000 de beneficio neto. Evidentemente ahí pues habrías pagado salarios a tus trabajadores y deducido costes. Si además tu país tiene un tratado de doble imposición, como en el caso de Estados Unidos y España, entra el juego de Permanent Establishment, es decir, quién gana o quién se lleva primero esos ingresos o a quién le tienes que pagar primero. Según el IRS, un Permanent Establishment significa que tengas una oficina, una sucursal, una fábrica, un almacén, un lugar de gestión. Si tienes un almacén propio en Estados Unidos que operas tú, tienes un Permanent Establishment. Y con el tratado España-Estados Unidos, eso significa que primero pagas impuestos a los Estados Unidos por los beneficios atribuibles a ese establecimiento y luego declaras a España, que obviamente no vas a pagar dos veces, sino que vas a aplicar la deducción con el tratado de doble imposición. Mucho cuidado en esos casos y ver exactamente cómo puedes estructurar tu empresa o cómo puedes estructurar tu logística para no tener que caer en esos
ciertos casos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que si quieres mantener los beneficios de tener una LLC como extranjeros, que son enormes, no tengas empleados en suelo americano, no tengas un almacén propio en Estados Unidos, no tengas unas oficinas con empleados en Estados Unidos, ni contratistas que trabajen exclusivamente para ti y que puedan hacer que esa entidad sea una extensión de tu empresa. Y todo esto hará que seas EdBus. Y esto es en términos generales. Y luego en ciertos casos hay que ver exactamente, caso por caso, si esas entidades con las que estás trabajando trabajan exclusivamente para ti o no, y si eso hace que seas EdBus o no. Esos son casos contados y hay que verlos caso por caso. La clave de todo esto es entender que en la mayoría de situaciones, si eres un emprendedor internacional y no tienes una base en Estados Unidos ni nada que te conecte allí, no te tienes que preocupar por pagar impuestos americanos, pero siempre ándate con ojo si tienes alguna estructura conectada o alguna entidad conectada directamente con las operaciones de tu negocio allí. Y ahora la pregunta es simple: si has determinado que no eres EdBus, que en la mayoría de casos, la mayoría de nuestros clientes, el 95% no lo son, ¿dónde pago impuestos? Pagas impuestos donde seas residente y pagarás impuestos sobre los beneficios de la LLC. Si eres en España, si eres en Colombia, México, Chile, lo mismo en tu país. Pero bueno, ¿y de dónde nace ese mito del 0%? Como ya hemos comentado, hay esos países que tienen un sistema impositivo territorial y que solo pagan impuestos si los ingresos provienen de ese mismo país. Entonces, todo lo que venga del extranjero o de tu LLC que has generado fuera no pagan impuestos. Y ese es el único hack: irte a vivir a uno de esos países, que pueden ser Panamá, Paraguay, Hong Kong, Malasia, Singapur, depende de los casos. Si eres residente fiscal en uno de estos países y no eres EdBus, hayas conseguido ese prometido 0%. Si no eres residente de esos países, te tocará pagar donde seas residente. Así que si has descubierto que no eres EdBus y quieres mantener tu LLC en regla y que todo esté transparente y hacer tus formularios anuales y que no tengas ningún problema con el IRS, puedes contactar con nosotros. Y si no tienes una LLC todavía y has descubierto que no eres EdBus y puedes tener grandes ventajas en tu operativa, puedes reservar una llamada de consultoría y veremos si en tu caso tiene sentido o no abrir una LLC, y te lo diremos de forma totalmente transparente. Así que eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo.